Hola, buenas tardes. Estamos este 18 de octubre esperando acá a Juan Cristóbal Ulloa, autor del libro Nacho Estás, una novela inspirada en el estallido social, específicamente en la supuesta comisaría que existió en Metro Baquedano. Estamos a la espera de que él se conecte para empezar con este live. Recuerdo a las personas que ya están acá con nosotros que ese libro lo pueden encontrar en trayecto.cl, en Busca Libre y en las principales librerías del país. Vamos a hablar un poco de contingencia, del libro obviamente, y dar una mirada también en este día a lo que ocurrió hace 2 años atrás, en 2019, este día en que Chile despertó y se producieron diferentes manifestaciones a lo largo del país. Así que esperamos por mientras a Juan Cristóbal Ulloa, autor de Nacho Estás. Aquí me sale que tiene un problema para conectarse. Vamos a enviarle nuevamente la solicitud. Por ahí está Juan Cristóbal, me parece, ya está viendo el live, así que acepta nuestra invitación y ya estamos con él. Hola, Hola Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Vini, ¿tú? Bien, bien, Basti, gracias. qué bueno, hace calor. Sí, está bastante caluroso hoy día, Oye, también. ya parece verano. Sí, oye, sí, está bastante caluroso. Y eso que son las 8. Sí. Bueno, Juan Cristóbal, vamos de lleno al asunto. Vamos a hablar de Nacho Estás, tu novela inspirada en el estallido social, justo en un 18 de septiembre, un día histórico para nuestro país. ¿Qué estabas haciendo ese 18 de octubre de 2019? Claro, mira, yo estaba escribiendo el libro, o sea, te estaba planificando, y como lo que se hace pre a la escritura, como los puntos de giro, pensando en la idea, en la temática. Y surgió la idea de escribir algo relacionado a la salud mental. Y cuando empezó esto del estallido, me hizo todo mucho sentido y me enganché, digamos, de la crónica del estallido, ¿cierto? Para poder inspirarme y empezar como ya a escribir, como un motor, digamos, ¿cierto? Interesante. Buenísima. ¿Y qué de esta crónica del estallido, qué elementos tomaste? Como para la gente que no sabe de qué trata tu libro. Mira, mi libro básicamente habla sobre la trama de un tipo, de un lisiano de cuarto medio, que es Bicho, el cual tiene que buscar a uno de sus mejores amigos, a Nacho, por eso el título, ya que desapareció bajo el metro Baqueano. Eh, Cuando se habló siempre, ¿cierto?, de este mito del metro, del centro de tortura en el metro Baqueano. Y desde ahí empecé a mover al personaje dentro de esa lógica que si bien no tiene que ver al 100% con el estallido, pero en el fondo toca temas que son controversiales, y en el fondo yo los ficciono. Buenísima. Oye, y este punto que me hablabas al principio de salud mental, ¿qué tan relevante es en la trama? Un tema que está súper en boga en estos días. Mira, yo em, usé el tema de mostrar un poco todo lo que tiene que ver con la salud mental porque es algo que no solamente me toca a mí, sino que a varias personas. Y con el estallido me hizo todo sentido, o sea, me hizo un clic. Y eso tiene que ver con el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, no muchos saben que tiene trastorno de ansiedad, de hecho, muchos lo tienen desde pequeños, ¿no? Pero nunca se han tratado porque no tienen ni idea de lo que tienen en el fondo. Y el estallido también ayudó a eso, a primero decirnos, oye, parece que te estoy pasando por algo que es, y ese era eso, o sea, tenía mucho miedo al futuro, miedo a, muchos estaban endeudados, con X problemas, entonces eso en el fondo te lleva a una ansiedad, po, te lleva a un trastorno de ansiedad. La ansiedad no solamente es un estado, ¿cierto? Que es un estado natural del ser humano, sino que también es un trastorno. Tal cual. Oye, y ese Y el personaje libro, protagonista lo tiene.
retomando la pregunta, ese clic que dices que te genera el estallido, a qué situaciones te refieres? Más allá de lo que iba a contar. A que estaba chata, po. La gente estaba chata. O sea, el estallido primero tiene que ver con, en algún momento iba a colapsar. Y sin planificación previa, digamos, en cuanto a muchos, quizás sí a lo mejor sí hubo una, em, sí se acordó a lo mejor, no sé, po, tal día nos vamos a juntar a provocar un estallido probablemente, pero muchos no, po. Y muchos se sumaron en el camino, porque en el fondo se dieron cuenta de lo que ellos estaban pasando, era por eso, o sea, era por el tema de que estaban chatos de que no se puede vivir con el sueldo mínimo, de que la salud mental es horrible, de que, no sé, los arriendos son caros, o sea, todo lo que, tenemos una lista, ¿cierto? El tema de la corrupción y todo, o sea, era lo que la persona está viviendo, porque todavía nada se arregla, ¿cierto? Todavía, por más constituyentes que tengamos, digamos, recién están en eso. Claro, de hecho, hoy día se empieza a Eh, redactar la eh, nueva constitución. Hoy se empieza a redactar, exactamente. Pero muchos están con eso, versus, ¿cierto? Mientras todos miran no sé, la noticia de la élite, ¿cierto? Del mundo, de lo que pasa con Piñera, de lo que pasa con, no sé, yo en el fondo no soy político, pero me agarro de eso, o sea, me agarro de lo que la gente habla, o sea, lo que tengo ahí en el libro son testimonios reales, más allá si sea verdad o no, pero son testimonios reales. Y me basé con todo eso es material para mí, para ficcionarlo en una novela marginal, eh, que representa un poco y tratar de plasmar, ojalá lo más verosímil posible el estado de los chilenos, sobre todo aquellos que son, no sé, el tema de cómo se vive, ¿cierto?, en pobreza, en el fondo. No es un tema para menos, ¿no? Si bien muchos gozamos de privilegios, pero también otros, lamentablemente, eh, apenas sobreviven el día a día. Claro, son cosas que fueron permeando durante el proceso creativo. Como bien decías, que ya estabas escribiendo previo a que pasara el estallido. Y hablando un poco de ese primer momento del libro, ¿en qué dirección estaba cuando pasa lo del 18 de octubre? Eh, ¿Cómo en qué dirección? No te entiendo esa pregunta, amigo. En el libro, cuando estabas escribiéndolo, ¿Ya? previo al estallido, me ¿Ya? comentabas que hablaba de salud mental. ¿En qué estaba Claro. ambientado? ¿En qué idea estabas pensando en ese momento para la trama? No, era un libro totalmente distinto, era un libro tirado, ligado solamente a un thriller. Ya. Era un thriller que tenía que ver con droga, bueno, con mil cosas, y que en el fondo dije, no, pues voy a hacer un paro porque está pasando algo que me causa más ruido y a lo mejor también tiene más que ver con el ser humano, más que una ficción. Buenísima. Oye, y en el proceso de escritura, ¿cómo fue, cómo vas armando un libro? Mucha gente se pregunta, o a lo mejor no está viendo y tiene ganas de escribir un texto, ¿cómo es el proceso de hacer un libro? Eh, bueno, primero hay que tener mucha paciencia, porque si tú querías hacer un buen libro, o en el fondo un libro con trama, en el fondo con buenos personajes, o que se acerque a eso, lo primero que tienes que hacer es, digamos, como hacer un borrador. ¿Ya? Y eso tiene que ver con ver cómo va a ser tu trama, cómo va a ser, cuál va a ser la temática de tu libro, cuál va a ser el camino de tu libro, cuáles van a ser tus puntos de giro probablemente. No es una regla, pero sí lo recomiendo. Y a partir de eso empezar a escribir y en el fondo preocuparte de tu punto de vista, o sea, más que tu punto de vista, digamos, de la ficción, tu punto de vista de la pluma, cómo es tu pluma. Tu estilo Que la literario. forma en que, exactamente, que la forma en cómo tú escribes el libro, que puede ser tuya o puede ser inventada, pero en el fondo es una pluma igual. Por ejemplo, mi pluma que uso en el libro es una pluma pensando en el protagonista, pensando en la ansiedad del protagonista. Son oraciones que vamos por puntos seguidos, muchos puntos seguidos, entonces en el Bien fondo rápido. habla también, sí, sí, ya habla de la ansiedad del protagonista, exactamente, exactamente. Pero otras no, pues otras plumas son autorales, son más, porque la misma pluma se refleja en un libro de ficción, como en un libro, no sé, de ficción histórico, no sé, que los autores antiguamente, ¿cierto?
se destacaban más por eso, por la pluma, ¿cierto? En el fondo era la misma pluma para todas sus historias. Y, y, y segundo, bueno, hablé el tema bueno, de la escritura previa, ¿cierto? Segundo, el estilo, o sea, como uno, la pluma de uno. Y tercero, perdón, y tercero es preocuparte de la concordancia del libro, o sea, que cosas no queden sueltas, a menos que sean adrede, ¿cierto? Y eso ya es, cuando ya tienes tu libro hecho, preocuparte de los detalles. Y eso yo creo que es lo más importante, o sea, donde uno más se... al menos yo más estuve pegado. En que, nada que todo tuviera sentido al final de la En que historia. todo tuviera sentido, por más detalles mínimos que sean, en el fondo todo tiene una explicación. Y eso tiene que, yo soy guionista, entonces en el fondo me enseñaron a que todo tenía que tener un porqué, que todo tenía que estar relacionado, que todo tenía que seguir una historia, que por algo se muestra, ¿cierto? Claro, Para darles al final un toque, un giro, ¿cierto? Eh, nada está al azar. em, nada, hasta al azar, sí. Tremendo. Volviendo al libro, le recordamos a la gente que recién se une que estamos hablando con Juan Cristóbal Ulloa, autor de Nacho Estás, una novela que está inspirada en el estallido social, pero que también habla de otros temas contingentes como la salud mental, salir de cuarto medio en Chile, cómo es estudiar en un colegio municipal y las desventajas que Claro, uno se enfrenta al salir de este mundo. Juan Cristóbal, claro, cuando tú me contaste en algún momento que para hacer este libro también indagaste mucho, investigaste harto de bastante, diferentes realidades. ¿Cómo, qué bastante. cosas te sorprendieron cuando fuiste escribiendo este libro? Que muchos me han dicho si es verdad o no, pero el libro del primero es ficción, porque algunos piensan que es verdad, pero no, es ficción en el fondo. Pero lo que es verdad es el contenido en cuanto a los testimonios, a los posteos, o sea, todo está basado en el tallo social, o sea, no solamente en la crónica social, ¿cierto? Que también se ponen a colación ahí, la manifestación masiva, ¿cierto? Donde fueron muchos, millones y millones, el torniquete, el metro, o sea, la PSU, etcétera. Pero también los testimonios, digamos, como el camino donde viaja el protagonista, el oscuro viaje del protagonista, tiene que ver con realidad, o sea, pero no una realidad verídica, digamos, que una realidad testimonial, ¿cierto? Más allá, el testimonio puede ser falso o verdadero, pero en el fondo hay una investigación de por medio, de personas a las cuales yo hablé, con las cuales me contacté, con las cuales quizás no me contacté, pero lo vi por ahí en un post de Instagram, de Facebook, en una noticia, ¿cierto? En en los canales de difusión, ¿cierto? Virtuales, digitales, donde se hablaba, ¿cierto?, de que había un sector de tortura en el metro, por ejemplo, donde se habló que hubo una investigación al respecto, donde se descubrió que, bueno, fue una pequeña y corta investigación, pero donde se descubrió de que no hubo un centro de tortura, pero como fue tan corta en el fondo, sí todavía la gente habla de que hubo algo, y todavía gente le dice, no, sí, parece que ahí sí hubo algo. Pero en el fondo es eso, lleva a colación lo que se decía, ¿cierto? Todo lo que la gente hablaba, lo que estaba como secreto a voces, o lo que se masificaba, ¿cierto? Las denuncias de tortura, que ya eso sí es real, o sea, en el ¿Eso fondo, pasa? muchas, eso sí pasó, o sea, nadie me puede negar, o sea, están las denuncias ahí en el fondo. No así tanto en el centro de tortura del metro de Baqueano, eso ya eh, es el imaginario colectivo el cual plasmo en el libro, en el fondo. Claro, de hecho, recuerdo como varias veces que fui ahí a Plaza, mucha gente intentaba bajar a la estación de metro a ver qué había. Yo bajé hasta la mitad un poco de la escalera y no se veía nada realmente, pero sí era un ambiente que se te ponían los pelos de punta, como que Eh, daba para mucho claro, todo lo que pasaba ahí. claro, o sea, los testimonios que en un principio, cuando se habló al principio, cuando recién empezó todo esto a masificarse, los testimonios eran claros, o sea, más allá si sean verdaderos o no, pero eran claros, o sea, ellos aseguraban que había gente torturada abajo, que se las habían llevado abajo y habían desaparecido en el fondo. Yo después cuando terminé el libro, nunca más averigüé nada, entonces en el fondo no pude estar pendiente a qué pasó con eso, si fue real o no. Em, si alguien sabe, por ejemplo, que sí se torturó ahí, bueno, ya cambiaría todo el panorama, ¿cierto?, del libro, o sea, sería ya un poco real.
pero por ahora no sé de nadie al menos, y si que alguien a lo mejor lo conoce o piensa, no sé, como que todo material es bienvenido en el fondo. Como que y también es bueno descubrir, em, digamos, como en el fondo creer, ¿cierto? Creer que es tan difícil, sobre todo ahora. Creer. Tal cual. Y bueno, también la ficción tiene este mundo y la posibilidad también de retratar un poco la realidad mirando desde afuera, con otra perspectiva y contando un mensaje sobre lo que vivimos. Claro, un mensaje claro en realidad, ¿eh? O sea, la gente primero está el mensaje del libro en el fondo que tiene que ver con la salud mental, pero también está el mensaje de las personas que se manifestaron, que es el estallido en el fondo. Tal cual. Algo que conmemoramos hoy día por ya casi tercer año aniversario del 18 de octubre. Segundo, Segundo, sí, disculpe. segundo aniversario. Oye, ¿y qué sentimientos te produce que tu libro ya esté en el mercado en esta fecha? Justo llegó a librerías cercano a esto, ¿qué piensas? Eh, mira, no, de hecho con Felipe lo he hablado, que no soy muy de emociones en el fondo. No soy como, te mentiría si estoy como muy feliz porque en el fondo es lo que hago siempre, es que escribir, ¿cachai? ¿No? O sea, estoy obviamente contento y todo. Pero claro, o sea, es un orgullo en el fondo personal tener un libro en una librería donde todos conocen, ¿cierto? Donde tampoco uno se hace conocido como autor, a uno que no lo conoce nadie, ni Santa Isabel. En el fondo es rico, pues rico eso, es rico también de que te lleguen comentarios, de que, oh, qué bacán tu libro, que me gustó la trama, no, gente que no está, que no les gusta el género del Nacho Stas, pero en el fondo cuando lo leen se maravillan, o sea, se sorprenden de que, porque sí les gustó, en el fondo. Y eso es bueno, eso es bonito, o sea, que gente o sea, no está acostumbrada a leer o que no está acostumbrada a leer el género de literatura marginal, en el fondo, y con ese tipo de narración, es bonito, pues es bonito que te lo digan, o sea, que te digan, oye, me gustó tu libro, es bonito, es bonito. Y eso es lo que más, eso me impacta más que esté en la librería, eso es lo que me impacta más, que les guste en el fondo el libro, que se enganchen en el fondo no solamente con la portada, sino que Mm. con el contenido. Oye, y contándole un poco a la gente sobre el género, en los géneros que se mueve este libro. Tú mencionaste ¿Mm? recién la literatura marginal, pero también tiene un poco de suspenso. ¿Cómo definirías tu libro para la gente que todavía no sabe mucho de Nacho Stas? Nacho, estás, primero, si tú lo tienes que clasificar en algún lugar, es una literatura marginal, por un tema de contenido, de trama. de- pero en el fondo tiene mucho de suspenso, tiene un poco de thriller, tiene un poco de... O sea, tiene ese material donde tú puedes ir jugando con la subclasificación, digamos. En el fondo, muchas novelas son así, o sea, tienen que ver un poco, no sé, puede ser una crónica de ficción, ¿cierto? Em, Literaria, también podría ser catalogada así. Pero yo me quedaría con más como literatura marginal. La literatura marginal tiene ciertas características que salen un poco de lo tradicional, que habla un poco más con lo paupérrimo, con lo marginal, ¿cierto? Con sectores, por ejemplo, donde que no se habla mucho, y con un punto de vista también crítico, con una pluma crítica también en ese sentido. Y Bicho, en el fondo, si viene un pajarito al principio, después un poco se da cuenta de todo lo... En el fondo está su crítica. Hay un Eh, mensaje em, tácito. ¿Cómo? Hay un mensaje súper tácito en la novela. Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Esa es como... En el fondo es una ficción, pero con esa crítica, ¿cierto? Que tiene esa marginalidad, po, de querer que se hable un poco de lo que no se habla, ¿cierto? De los tabúes, de los secretos, de ¿cierto? No, va más allá del romanticismo, por ejemplo, de lo tradicional, ¿cierto? O sea, es un poquito más... Y eso me gusta como ser un poco morboso con eso. Y digo morboso no de una palabra que suena muy fea, No de la forma pero de ese negativa. morbo.
exactamente, exactamente, como casi adrede para decir como esto está, o sea, en el fondo, como ya te he dicho en un principio, no todo lo que en el libro, o sea, en el fondo es ficción, pero por ahí pero todo lo saqué de algo, ¿me entiendes? Sí, Y eso está, o sea, hay gente que vive como bicho en el fondo con su abuela, que ahí sale por ahí. O sea, eso hay gente que sí, o sea, ¿cuántas papás, cuántos, o sea, perdón, cuántos hijos, estudiantes viven solo con la abuela? Si es que, porque los papás trabajan, o simplemente porque los papás no están ni ahí con el hijo, ¿cachai? Entonces, sí, o están muertos, ¿cachai? O sea, en el fondo es una realidad chilena, o sea, para empezar ya hay una realidad en que muchos ya viven con sus abuelos y sus papás tienen que trabajar, ¿cachai? En el fondo, a partir de ahí, que donde se empieza, digamos, casi el- el libro un poco, eh, ahí ya muestra lo más genial, ¿me entiendes? sí. Y para las personas que se están conectando, estamos hablando con Juan Cristóbal Ulloa, autor de Nacho Estás, libro que pueden encontrar en trayecto.cl, Trayecto Bookstore, en Busca Libre, en Antártica, en Contrapunto, en Queleo, básicamente en todas las librerías del país. Ya está ahí el libro que tiene Juan Cristóbal en sus manos. Así que, Sí. Juan Cristóbal, ya para empezar un poco a cerrar, ¿cómo es el proceso de publicar un libro? ¿Qué paso seguiste? ¿Cómo fue para ti esa osadía? Bueno, primero tienes que saber encontrar como lo que tú quieres. En el fondo, si tú quieres que te hagan marketing o venta, no sé, en el fondo es la búsqueda, ¿cierto? Personal. Hay editoriales que simplemente por tema de temática no pescan, ¿no? ¿Cierto? Por el tema de contenido. Hola, Felipe. Em, Hola, hola. hola. Y, y desde ahí ya cuando enganchas con una editorial, ya hay, en el caso de Trayecto, al tiro. Tenían todo y yo quería Trayecto, tenía otras pensadas también que publicaran, pero Trayecto me convenció mucho más. Y en el fondo se ha portado un 7 por si alguno quiere publicar con Trayecto. Hola, ¿cómo están? Bien, Viritu. Hola, hola, bienvenido ¿y tú? Vengo de hacer dormir a los niños, así que eh, ahora me pude conectar un poquito para sumar más gente acá de Trayecto Bookstop. Eh, Oye, no, yo no estuve en la primera parte de la charla, quería preguntarte una cosa, querido escritor. Tú eres cineasta, Dime. contaste un poco, ¿no? Que tú eres cineasta. No, casi nada en verdad, no. Eh, sí, soy parte cineasta, soy guionista de cine y televisión. Y bueno, desde ahí empieza un poco mi, mi pasión por escribir y sacar una novela un poco, si bien está muy relacionado con guión, pero para mí es un desafío porque escribir guión no es lo mismo que escribir para una novela, en el fondo. Y para mí es un gran Muestra, logro. ¿Mm? aprovecha a mostrar el libro, que estamos ahora conectados a Trayecto Bookstop. Se está conectando más gente. Ahí está, Nacho Estás, Nacho está. que es la La novela. portada muy linda. Y la novela, Y la portada muy linda, sí. sí. Oye, ¿cuánto te demoraste en escribirla? A ver, me demoré yo creo que yo iba escribiendo al paralelo al estallido. Cuando se armó la PSU, la PSU que fue postergada, ¿cierto? Que también sale. eh, Eso fue en enero. Diría que el libro lo terminé a mediados de ese mes. Me demoré 4 meses. 4 meses. Pero con respiro, o sea, me refiero como, no iba escribiendo todo rápido, sino que a medida que van ocurriendo las cosas, extrapolaba, digamos, eso y lo ficcionaba en el libro, en el fondo. Y lo usaba y lo mencionaba también en el libro mientras pasaban las cosas en paralelo. Buenísimo, buenísimo. Oye, bueno, hoy día estamos algunos celebrando, conmemorando, hay muchas pasiones desatadas por este día. Claro, Eh,
para, para nosotros como editorial, para poner solo como ejemplo, después del estallido, muchas librerías empezaron a pagar a 60 días, lo que parece una locura, pero sin el estallido quizás nunca hubiese pasado eso. Eh, Cosas como para una editorial independiente chiquitita es muy importante, porque así podemos pagarle a los escritores y generar un círculo vicioso mucho más extraordinario para poder generar más libros, más escritores, más literatura, más librería, etcétera. Em, Contáis un poco del tema del tema marginal, eh, de lo difícil que es vivir en Chile. ¿Y cuánto de eso hay en tu libro? Porque Chile no es de perogrullo, pero hay dos mundos, hay dos Chiles. Claro. Eh, y algunos no lo quieren ver, o no, o me equivoco. No, es verdad, pues, de hecho yo me enganché por eso. Traté de hablar de lo que no se habla un poco, de lo marginal, de hecho es literatura marginal por eso. Y lo que le contaba acá a Basti es que en el fondo me enganché desde la cultura social chilena, en el fondo no solamente de Santiago, sino por ejemplo que el personaje viva con su abuela, eso habla de una cultura social chilena. En el fondo, muchos viven con su abuela, solo con su abuela, porque sus padres o se murieron, no están ni ahí, o simplemente trabajan todo el día, ¿cierto? Y ya Sí, de partida ya hay un reflejo social en el libro, ¿cierto? Y súmale a donde él estudia, en un liceo, ¿cierto? Tú sabes que en los liceos no llega a tantos recursos, ¿no? como en un subvencionado, por ejemplo, o en uno particular, donde es difícil, en el fondo, no todos tienen las mismas aspiraciones. Por ejemplo, yo vivo acá en Santa Cruz y los liceos, muchos, sobre todo los rurales, son muy pocos los que tienen ese pensamiento de ir a la universidad. O sea, es tremendo, ¿cachai? Em, y son pocos los que se atreven a ir a la universidad o simplemente unos quieren, pero o no le apaña el puntaje o no le apaña el bolsillo, po. Sí, así, mm, lamentablemente. Em, y no sé, pues también tiene el tema de lo marginal, sobre no sé, pues, la pensión de los abuelitos, que es muy poca, y que muchas veces el nieto vive con esa pensión también, porque no hay papás también, o sea, en el fondo es marginal, o sea, desde la raíz el libro es muy marginal, o sea, y eso es lo que me interesa hablar también, o sea, no solamente hablar de fantasía, que también es súper bueno hablar de todo, pero en el fondo yo le digo a Basti, o sea, el libro Nacho Estás, si bien es un libro de ficción, pero todo lo saco, o sea, el guionista en el fondo, o el escritor, o al menos yo me tengo que preocupar de si bien no es una condición, pero sí me preocupo mucho de robarme un poco lo que hay afuera, ¿cierto? Lo que pasa afuera, la realidad, ¿cierto? Y ficcionarla en el fondo. buenísimo. ¿Basti? Bueno, luego como la gente que se está conectando y quiere saber un poco más del libro, sin hacer spoiler, algo que está súper bien logrado en la trama son los detalles, no sé, como los recorridos de las micros, los datos de los colegios, como el tema de los valores de las cosas. Es un libro que si te interesa el tema de marginalidad o quieres conocer un poco más de este mundo, a pesar de ser ficción, es algo que está súper bien contado y relatado, y de manera muy rápida, así que es una lectura que te puede acompañar en el metro incluso. Vale, vale. Sí, no, Lin- totalmente. O sea, lin- son esos libros que tú empiezas a leer. Bueno, en general el trayecto hace ese tipo de libros, eh, porque llegan hartos manuscritos y son libros que, claro, uno parte y no puede parar de leerlo. Tratamos de generar esa pasión y esa lectura voraz por terminarse el libro, no queda otra. Y bueno, y en este día tan especial quisimos darle relevancia a este libro, pero es un libro que se puede leer en cualquier época de la vida porque Chile no va a cambiar de un día para otro, ¿no?
es un proceso largo y son procesos donde tenemos que estar involucrados todos los que conformamos esta sociedad, no queda otra, no hay otra solución mágica a, a- a arreglar el país. Oye, bueno, Nacho está ahí, Basti comentó, están todas las librerías, está en Antártica, en Feria Chilena, en Quileo, en, eh, en todo Chile, la verdad, de Arica a Punta Arenas. En Busca Libre está para comprarlo para el extranjero. Y bueno, cuéntame un poquito lo último. Siempre le pregunto a los escritores, ¿alguna técnica? ¿Te despertáis en la noche? ¿Te acordáis de algo? ¿Lo anotabais en el celular? ¿Cómo era ese proceso de escribir? Que siempre a mí me encanta preguntar. Y bueno, yo usé dos estrategias. La primera que tiene que ver con a medida que iba a escribir, bueno, que me tocó justo la suerte quizás como de que justo pasaba todo y empecé a escribir a la par y a agarrarme de eso, de lo que estaba ocurriendo con el estallido. Pero segundo, que también se lo mencionaba a Basti, donde me quedé pegado en el fondo, que es donde uno ve los detalles. Entonces, en el fondo, uno reflexiona la trama o va leyendo el libro de nuevo. Y hay detalles que se te escapan y te agarras y vas como conectando ciertos puntos para que nada quede como afuera, ¿cierto? Eh, que como vengo del guión también aprendí a hacer eso, ¿cierto? A que las peripecias sean complejas, o al menos que todo esté relacionado, que casi nada, perdón, pase porque sí. Entonces eso es bonito. Y si alguien quiere escribir, por ejemplo, ojalá trate de ver esos detalles que a veces se nos va, ¿cierto? Em, y que quedan ahí pero para eso tenéis que terminar, tenéis que terminar el libro o al menos como el primer borrador y ya después cuando eh, o sea, en el fondo dicen que los proyectos artísticos eh, deben guardarse un ratito, como para que cuando tú lo abras al mes puedas como descubrir como las fallas, ¿cierto? O a lo mejor o empiezas como a crear otras cosas, a sacar otras, ¿cierto? O sea, eso es bonito, o sea, como consejo quizá eso, haz dejar reposar la obra y después ponerte a escribir de nuevo, eh, arreglar, eliminar, y por un tema de trama también, a veces dejamos las cosas sin enganche, no sé, no sé, yo me preocupo mucho de eso. Sí, es verdad, porque en general los escritores como que terminan el libro y se lo pasan a alguien para que lo lea. Eh, Claro, también. y aparte que eso también es súper bueno, eh, tú que eres guionista en el mundo del cine, que es un mundo que yo admiro mucho porque hay que tener mucha paciencia para hacer cineasta, mucha paciencia. Eh, Muchísima paciencia. Yo me acuerdo que te contaba a ti que yo hice un documental una vez y bueno, yo soy periodista, somos periodistas con Basti, hicimos un documental en la universidad y me volví loco. Un trabajo detrás que es absolutamente inexplicable. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y, y claro, en los documentales pasa que uno hace el video y después lo deja reposar, pasa un mes y dice, ¿qué he hecho? Hay que hacerlo de nuevo. Con el libro no pasó, Sí, mira, pero, pero es difícil. pero mira, ahí en documental, bueno, yo soy especializado en guión, pues entonces en el fondo ahí en documental tú tienes hay un preguión, ¿cierto? Y es súper como es como muy incierto porque tú puedes como jugar al adivinador, porque como ya conoces un poco lo que está pasando, puedes saber lo que va a pasar en la grabación, a veces, no siempre. Entonces, igual es gran valor el documental porque a veces lo que tú piensas que va a pasar no pasa, po. Y hay que reingeniárselas para poder, de nuevo, como que no se te pierda el punto de vista, por ejemplo. Es bacán, o sea, a mí me gusta todo tipo de escritura en realidad. Qué bueno. Oye, bueno, nosotros vamos ahora a este video, lo vamos a dejar acá para que lo vea la gente en Trayecto Editorial. Mañana Basti lo va a subir a YouTube para que tú lo compartas ahí con tu gente, con tu mundo. Agradecerte haber confiado en nosotros. Somos una editorial independiente que creemos
que hacemos las cosas con el corazón. Ese es somos una familia, tratamos de generar vínculo con los escritores, que los escritores crean en nuestro trabajo y que ustedes crean en nosotros. Creo que lo hemos logrado, Basti, ¿no? Paso a paso. Es un trabajo demasiado enriquecedor. Y nada, pues Nacho está ahí, ya se está leyendo, ya se está comentando, y como siempre llama a los medios a que crean en la ficción, porque, claro, como este es un libro de ficción, porque lo que pasó en Baquedano no pasó, pero fue noticia, fue noticia como un mes o más, hasta que se dieron cuenta que no había pasado nada. Y agradecido por tu lectura, la verdad, Juan Cristóbal, un escritor de Santa Cruz, ahí, así que, nada, pues vamos a seguir haciendo cosas, y nada, pues tu última reflexión del libro, la típica pregunta, ¿por qué hay que leerlo? ¿Por qué hay que comprar el libro? ¿Por qué hay que leerlo? Mira, yo siempre digo algo que como que lo engloba todo, ¿no? Que tiene que ver con la invitación en parte tiene que ver con que el personaje refleja, creo yo, muy bien el trastorno de ansiedad, que es lo que muchos chilenos tienen y que los que descubrieron también con el estallido. O sea, habla muy bien de salud mental en cuanto a la psicología del personaje y más allá de la trama también. Pero por lo demás, es un libro marginal, es un libro que es rápido de leer, es muy cortito, en ningún momento la trama se atrasa, sino que siempre va avanzando en el fondo. Y, al menos me han llegado bonitos comentarios. Eso quiero también decir de que se valora y agradezco también que a pesar de que hay personas que no les gusta este tipo de libros, pero cuando lo leen me han dicho de que se sorprendieron, de que les gustó la trama. O sea, ya eso de partida ya a mí me encanta. Lo agradezco. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea. El ego del escritor siempre tiene que estar. El que diga que no, no es escritor. Claro, claro, claro. Claro. Sí, me encanta escribir, así que lo invito a adquirirlo, trayecto.cl, en la editorial Books. Siempre se me olvida la pronunciación. Books, ¿cuánto se llama? Books, Trayecto Trayecto Bookstore. Ahí sí. Bueno, y en Busca punto Libre y CL, en La que leo, etc. Antártica, en todos lados. Ya, pues, Basti, cierra tú. Ya pues, un gusto a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Ya saben dónde comprar el libro, así que eso. Muchas gracias por conectarse y nos estaremos viendo para un próximo live. Adiós. Vale, muchas gracias por la invitación. Chao.